Bueno, txaldeon, azingo gara izdedan okauzia. Bigarren itzaldize da gure erakusketiaz jositze dauena, Akurio Elkano erakusketiaz. Eta hau bigarren itzaldize esango da, navegazinue zelan inzan apurtzuet argitzuteko sasoiaretan. Ez da navegazio kosteruen, navegazio astronomiku baino. Horre Bizkaitzarrak esan zien sasoi horretan famatuenak hor navegazioen, eta gaur Xabier Armendarizek esan gozku zelan esan zan hori navegazio hori hortik ikuspuntutik. Datorren egin ongo da beste itzaldi bet, eta azkana esango da, eta esango da Meirin Mitchellen ganien. Meirin Mitchell esan da andra bat Irlandakue idatzi zauena La Odisea de Akurio liburue, novelie, Vuelta al Mundo novelie, baie imitzen dau Elkano barik personaje principala imitzen dau Akurio. Orduen, horreri pertsona horreri inoiz ezatzo emon importantzia handirik, hori novelin jabelako, novela bat esan da baie, hau erakusketi dela eta hasi gara ikusten apurtzu betian horrezan da hori Andrie zeitzik imin zauen Akurio pedestalan, eta, zein jauen, da resultatu da urten dozkule personaje oso kuriosue esan dela. Orduen horretaz, datorren egin 18, el 18, no, Xabi? 18 zen ingu. Noiz apunte, esango da Instagrametik eta Facebooketik eta noiz apunte. Da orain, azingo gara, beste barik. Arratsaldeon eta mila esker denoi etortzeagatik. Nik beti esaten du gauza berbera, baina ez dauka besterik. Gustatuko lehitzaidak euskeraz hitz egitea, baina nire nivela ez da ainona, eta beste aldetik astronomia edo navegazio astronomikari buruz niretzat oso zaila da hitz egitea, orduan gaztelaniaz izan behar da, orduan barkatu, baina horrela izan behar da. Muchas gracias por haber venido esta tarde, como digo, después de las disculpas y de la pequeña declaración de intenciones. Voy a presentar un poquito qué es lo que vamos a hablar, que ya lo ha comentado Aingeru, pero en cualquier caso para daros también un pequeño resumen de qué va esta cuestión. Digo esto porque cuando se pone un título a una charla, a veces ese título, no engloba realmente todo lo que es el significado de lo que se va a comentar, y sobre todo cuando se habla de navegación astronómica es posible que mucha gente se quede en casa directamente porque puede pensar que es un tour increíble y que es un peñazo oír hablar de cálculos astronómicos, etcétera, que muchas veces los que hemos estudiado náutica o tenemos algún título náutico, la verdad es que resultan bastante tediosos, ¿no? Bien, pero cuando hablamos de navegación astronómica estamos hablando en el contexto de la exposición que tenemos ahora, que precisamente es la exposición de Akurio Elkano, los vizcaínos de la Vuelta al Mundo, y yo lo que venía a contaros es un poco cómo lo hicieron, que es el título que tenemos aquí, o el primer título que tenemos es cómo lo hicieron aquellos vizcaínos que se lanzaron a la mar para dar la vuelta al mundo, o en este caso para buscar las especias y acabaron dando la vuelta al mundo. Para mí eso es algo sumamente importante, como veremos de ahora en adelante. Me interesa mucho más, sinceramente, cuáles fueron las motivaciones por las que dieron la vuelta al mundo, de qué manera lo hicieron, cuáles eran sus oficios, por qué no se quedaron en casa y sin embargo se fueron a un viaje larguísimo en el que existían muchas probabilidades de no volver con vida. Es decir, todo ese tipo de cosas son las que a mí personalmente, como historiador marítimo por una parte y por otra parte como marino, me interesan mucho. Les entiendo como marino porque puedo entender ciertos conceptos y sobre todo poniéndolos en la mentalidad de alguien del siglo XVI, ciertos conceptos de aventura, pero luego también como historiador marítimo, de una manera o de otra, creo que podemos analizar las cosas de una forma que nos dé una nueva visión.
Bien, todo lo que vamos a hablar hoy también, aparte de la exposición, hay una parte que la hemos tratado en la exposición y también en una pequeña publicación que se ha hecho en el museo, en el que también se amplía todo. Digo esto porque si alguien está interesado, lo puede ver en la exposición y lo puede ampliar también. Bien, vamos a empezar ya sin más dilaciones hablando de quiénes eran esos vizcaínos de la Vuelta al Mundo. Cuando yo pongo el apelativo de vizcaínos, lo pongo desde un punto de vista y desde un contexto cultural. En el siglo XVI se solía tener por vizcaínos a todos aquellos que eran o bien vascoparlantes, generalmente vascoparlantes solía ser la razón principal, o bien también que vivían aproximadamente en lo que ellos llamaban las vascongadas, o que vivían en Navarra, o que eran del País Vasco francés. Por lo tanto, hemos recuperado un poco ese apelativo porque de hecho nos lo encontramos en la documentación histórica de una manera prácticamente permanente, siempre nos están hablando de los vizcaínos, etc. Bien, la expedición de Magallanes Elcano, no voy a entrar en detalle sobre la expedición porque creo que es de sobra conocida, sino que vamos a ver, como digo, precisamente cómo lo hicieron en esa expedición. Eso era una expedición que estaba fundamentalmente dispuesta para varias cosas importantes, ni siquiera dar la vuelta al mundo. La primera cuestión importante era delimitar dónde empezaba y dónde terminaba el territorio de Castilla según el Tratado de Tordesillas, y la segunda, pero probablemente la más importante de las motivaciones, era poder llegar a las islas de la especiería y poder comerciar con especias, que era lo que le interesaba en ese momento a la corona castellana. Por ende, en este caso, Bermeo y Vizcaya, que pertenecían o estaban bajo la corona castellana en ese momento, pues obviamente las personas y los marinos que estaban allí pues decidieron aprovecharse de esa situación por diferentes circunstancias que las comentamos también en la exposición. Hay diferentes motivaciones, pero bueno, el caso es que estuvieron allí. De esos que estuvieron nos encontramos con que dentro de todas las tripulaciones de la expedición nos encontramos con 33 vascos o vizcaínos, de los cuales 7 procedían de Bermeo, que entendemos que eran todos conocidos, encabezados por Acurio, por Juan de Acurio, y en total tenemos 21 procedentes de toda Vizcaya. Después también hay algunos más que son de Guipúzcoa, de Navarra e incluso uno probablemente de Iparralde o seguramente de Baja Navarra, pero bueno, en aquel momento todavía, en 1519, Baja Navarra seguía siendo una de las merindades de la propia corona de Navarra y no era una provincia aparte. Bien, cuando pensamos por qué tanta cantidad de vizcaínos dentro de una armada como la Armada de la Especiería, que sale de Sevilla, en fin. Bien, hay muchísimas razones. La primera es que socioeconómicamente en nuestra zona se construían barcos, había buenos calafates, había buenos profesionales, había buenos marinos y en definitiva había hierro, con lo cual también se fabricaban armas, es decir, todo lo que pudiera necesitar una armada de la especiería eran materiales que podían salir tranquilamente, vamos a ceñirnos a Vizcaya, más que a Euskal Herria completa, pero podían salir tranquilamente de Vizcaya, incluidos el personal humano, que obviamente es del que vamos a hablar hoy. Si nos fijamos un poco en cuál era el concepto que se tenía de los vizcaínos, lo podemos encontrar aquí. Esta cita me gusta mucho, es una cita de Juan Escalante de Mendoza, que la escribe en uno de los libros que se empiezan a publicar durante el siglo XVI. Se empiezan a publicar muchísimos libros sobre navegación, porque hay una especie de, digamos, de explosión o de efusión en todo lo relativo a los estudios náuticos. Estamos en pleno Renacimiento, por lo tanto el Renacimiento también afecta a los estudios marítimos. Antiguamente prácticamente la navegación era, entre comillas, sota, caballo y rey, pero en el siglo XVI es cuando todo el mundo, cosmógrafos, astrónomos, geógrafos, quieren aplicar su ciencia a la navegación, obviamente para navegar más lejos y navegar mejor, ¿no? Y Juan Escalante de Mendoza dice de los vizcaínos: es verdad que a los marineros vizcaínos no se les puede negar que nadie les lleva ventaja en cuanto a lo que toca navegar con sus naos, por costa y derrota, porque ellos son muy prestos y diligentes en sus obras y animosos en defenderse de sus enemigos, en los que hacen ventaja a muchas naciones. Bien, si extractamos lo que está diciendo, nos está diciendo que los marineros vizcaínos, además de ensalzarlos, son buenos por costa, es decir, por navegación costera, y por derrota, es decir, por navegación de altura, lo que se entendía en esa época con navegación de altura, que difiere un poco con lo que entendemos en el siglo XX. Pero es que además, y eso es un hecho importante, es que además de marinos también eran combatientes, eran soldados. Aquí, como sabéis, en Vizcaya estaba el fuero que permitía a todos los vizcaínos que eran hidalgos poder portar armas, cosa que en otros lugares, por ejemplo, de la península era absolutamente impensable. Pues era gente que manejaba armas de una manera más o menos continua. Conocemos los alardes que se hacían en el siglo XVI de armas y que han llegado hasta nuestra época en forma de fiestas, etcétera, etcétera.
Bien, entonces ya conocemos cuál era el concepto que se tenía de los vizcaínos. Vamos a ver con qué se embarcaron, o en este caso con qué volvieron. La única nao que llegó, por decirlo de alguna manera, después de dar toda la vuelta al mundo, salvo a San Antonio, desertó en su momento cuando estaba en lo que hoy sería la Patagonia, pero la única que dio la vuelta al mundo completo, como ya conocemos, es la nao Victoria. Verán que pongo Victoria por encima de Victoria, no es anecdótico, lo explicamos en la exposición, permitidme que lo deje de duda así, de alguna manera pues intento que vayáis y lo veáis en la exposición, pero bueno, tiene su aquel, fundamentalmente porque así aparece en toda la documentación histórica. Vamos a ver un poco cuál es el barco con el que ellos navegaban. Tenemos un barco que es, en síntesis, con una eslora de 20 metros, o sea, es decir, largo 20 metros, una manga, es decir, ancho 6 metros, 85 toneles, que son 102 toneladas, y con un coste de 300.000 maravedís. Para que nos hagamos a la idea, un maravedí de la época venía a equivaler más o menos a €1. Es decir, estamos hablando de un coste importante. Lo que hoy serían, vamos a hablar casi de ahora en adelante en euros, así no nos riamos. 300.000 euros de coste. Es un coste verdaderamente importante para un barco de 20 metros de eslora. Pero hay que tener en cuenta algo muy, pero que muy importante. Sé que resulta difícil de asimilar, pero si yo cuando os digo que intentéis comparar esta nao Victoria, por ejemplo, con la lanzadera espacial Columbia, vais a decir, ¿a dónde vais? Exagerado. No estamos exagerando para nada. Es decir, en el siglo XVI, lo que hoy sería el espacio exterior, que es la última frontera, en aquella época la última frontera eran los mares desconocidos. Toda la tecnología aplicada, todos los inventos que se realizaron, el saber desde el punto de vista de lo que hoy consideraríamos ingenieros estaba destinado directamente a mejorar estas naves, a mejorar su rendimiento, a mejorar su arboladura, a mejorar su navegación. Es decir, todo estaba enfocado a eso porque, como digo, era la última frontera. La máxima tecnología se aplicaba a estas naves. Os puede parecer un poco demasiado exagerado tratándose de un barco, pero tenemos que ponernos en el contexto histórico. Por esa misma razón, en Sevilla, que era donde se concentraba la casa de contratación, que la casa de contratación tenía todo el monopolio de los viajes de la Corona de Castilla, es decir, todo tenía que pasar por el control de la casa de contratación, allí es donde generalmente era donde se preparaban todas las armadas, como en este caso la Armada de la Especiería, la Armada de Magallanes Elcano, pero también era un lugar muy importante, y esto lo vamos a tener en cuenta, que es el lugar donde se examinaban los pilotos. No todo el mundo podía ser piloto, es decir, no todo el mundo podía dirigir un barco y podía llevar la navegación de un barco, y antes de poder llevar un barco de este estilo tenía obligatoriamente que pasar por una escuela. Bueno, todavía no se había creado la escuela, la cátedra de cosmografía y la escuela se crea un poquito después, pero tenían que pasar por, como digo, por la casa de contratación y hacer un examen de piloto y verdaderamente demostrar que tenían los conocimientos. Esto es muy fácil. No le van a dejar, por decirlo de alguna manera, gobernar un barco de 300.000 euros a alguien que no saben si sabe o no sabe, teniendo en cuenta que en aquella época todavía no existían escuelas náuticas, es decir, el aprendizaje era un aprendizaje gremial. Empezabas desde marinero abajo, ibas subiendo poco a poco hasta que al final accedías a hacer el examen de piloto, ¿de acuerdo? Con lo cual, obviamente, tenías que demostrar cuáles eran tus conocimientos. Si vemos rápidamente un esquema de lo que fue la vuelta al mundo, nos podemos dar cuenta de que el recorrido fue extremadamente largo, y ahora vamos a desgajarlo un poquito a partir de ahora y vamos a ver los diferentes tipos de navegaciones que se hicieron en cada una de las secciones. Como parte fundamental, atravesar el Atlántico, que ahora os puede parecer, lo que os diga, os puede parecer exagerado, en el siglo XVI, una vez ya hechos los viajes de Colón y ya entrado el siglo XVI, estamos hablando de 1519, atravesar el Atlántico ya era prácticamente una navegación de rutina. Con lo cual nuestra navegación comenzaba fundamentalmente en la parte norte de la península, en nuestro caso, en el caso de si salen de Sevilla, o en este caso como salieron de Sevilla, en la parte sur de la península, y atravesar el Atlántico, como digo, después de haber recalado primeramente en las Canarias, era un puro trámite. En cuanto se hacen los primeros viajes, se conocen rápidamente cuáles son las corrientes, cuáles son los vientos alisios que nos llevan, vientos alisios del noreste, que nos empujan directamente hacia Brasil, más o menos lo que hoy sería Brasil, y ya está, muy fácil. Pero lo que se quería conocer en este viaje, como digo, es dónde se separaban los territorios de la Corona de Castilla de los territorios del Reino de Portugal. Como sabéis, en el Tratado de Tordesillas se establece un meridiano y ese meridiano pasa aproximadamente por lo que hoy sería Brasil. Pero claro, el problema que tenemos es que sabíamos en el siglo XVI que las islas de la Especiería estaban al otro lado del planeta, es decir, donde está el antimeridiano, es decir, donde el meridiano, que es un círculo máximo que atraviesa la Tierra por los polos, queda también por el otro lado. Entonces había que saber, porque nosotros sabíamos que todas las tierras
que iban desde el meridiano hacia el este eran de Portugal y las del meridiano hacia el oeste eran de Castilla. Pero en el otro lado, ¿dónde estaba ubicado ese meridiano? Esa era la gran pregunta. Fundamentalmente por una cosa, porque había una isla, o había un grupo de islas que eran las Molucas, que era donde se concentraban todas las especias. Y las especias, para que os hagáis una idea simplemente muy rápido, una especia como el clavo se compraba a €1 en las Molucas y se vendía aquí a 365 euros. O sea, un maravedí y aquí a 365 maravedís. Solamente la nao Victoria cuando llegó, solamente con la carga de clavo que trajo, con la venta de la carga de ese clavo se pagaron todos los sueldos y se pagó toda la armada completa, al coste de todos los barcos. Con eso nos podemos hacer una idea de hasta qué punto era un negocio tremendo. No solamente para los armadores y para la corona, sino también para los tripulantes, incluidos los 7 de Bermeo y el resto de los vizcaínos que cobraban, en este caso, muy bien por realizar un viaje de esos. Era prácticamente, si volvías vivo, te había tocado la lotería, literalmente. Bien, como digo, ¿cómo hacíamos esa navegación? Hay 3 puntos en navegación, por lo menos en la navegación que se hacía antes, que también se mantienen en la navegación prácticamente ahora, que son absolutamente cruciales. Les voy a cambiar un poco el nombre respecto, si hay algún marino aquí, que lo habrá, por supuesto, pero respecto a lo que ahora consideramos navegación costera o navegación de cabotaje o navegación a vista de tierra, etc. Bien, yo como veis en el primer punto lo llamo navegación costera o en aguas conocidas. Costera es porque estamos a vista de tierra o tenemos la tierra relativamente cerca y sabemos más o menos cuál es nuestra posición, o en aguas conocidas porque estamos en unas aguas en las que sabemos que si estamos navegando a cierto rumbo durante 2-3 días vamos a llegar directamente sin ningún tipo de problema a tierra. Igual no sabemos exactamente a qué parte de tierra llegamos, pero vamos a llegar a tierra. Esto, en un viaje oceánico, como veremos luego, es la primera parte de la navegación. Bien, luego tenemos lo que llamaríamos la navegación astronómica, es decir, cuando dejamos de ver tierra ya no tenemos referencias y por lo tanto tenemos que utilizar algún tipo de referencia para orientarnos, no sabemos dónde estamos. Y eso lo realizamos a través de los astros. Antiguamente y en el siglo XVI, en el caso que nos toca, y en esta expedición en concreto, se utilizaba fundamentalmente la altura del Sol, como veremos luego, para saber nuestra latitud. Y el resto era lo que llamaremos navegación por estima, que veremos un poquito después. Y luego, y aquí está el punto más importante, de todas las navegaciones, que es la recalada. Cuando tenemos una tormenta muy fuerte en una costa como la nuestra, por ejemplo la costa de Vizcaya, que está a sotavento, es decir, que los vientos nos arrastran hacia tierra, nosotros nos solemos ir hacia el mar adentro, porque el mar adentro estamos muy seguros, ¿vale? Lo verdaderamente peligroso en una navegación es volver a tierra. Es casi como los aviones, que lo peligroso es aterrizar o despegar, pero muchas veces no el vuelo. En vuelo la verdad es que las cosas están tranquilas, pues en la navegación sucede algo parecido. Entonces la recalada es muy importante. ¿Qué sucede? Que nosotros comenzamos con la navegación costera, pasamos a la navegación astronómica cuando atravesamos el Atlántico, por ejemplo, y luego cuando vamos a llegar a las costas de América tenemos que retomar una navegación costera para hacer la recalada. Pero claro, retomamos una navegación costera en unas aguas no conocidas, en las que no conocemos qué costas hay, qué elementos, dónde nos podemos encontrar una piedra que el barco puede encallar, etc. Los vizcaínos éramos muy hábiles, muy hábiles, a finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI, en navegación costera o en navegación en aguas conocidas. Es decir, nos movíamos por toda Europa sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Aquí vemos una carta, esta es una carta un poquito posterior, porque es una carta de 1587, pero ya veis que todo lo que es el Cantábrico, lo que sería el arco atlántico, las cartas a veces se colocaban hacia el sur, fundamentalmente para los marinos, todo lo que es el arco atlántico estaba perfectamente delimitado, tenemos las sondas, es decir, tenemos las profundidades en brazas, tenemos las entradas a los puertos, es decir, estaba todo como muy bien preparado. Sin embargo, cuando realizamos una navegación oceánica, lo que vamos a tener es que atravesar el Atlántico. Y atravesar el Atlántico significa que vamos a perder, como he dicho antes, referencias a tierra y, por lo tanto, ya empezamos a hacer la navegación astronómica. En la vuelta al mundo, aquí vemos un mapa que a poquitos años, en el siglo XVI, muy poquito después de la vuelta al mundo, ya ha descubierto el estrecho de Magallanes, porque abajo ya se había dado la vuelta al mundo, ya se había descubierto cómo pasar al Pacífico, nos encontramos, fijaos, con que prácticamente todo el mapa completo lo estamos viendo trazados con líneas de rumbo, es decir, ya está todo establecido. Casi podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que hay muchas partes de esta navegación
que están a medias entre la navegación astronómica y la navegación por aguas conocidas, porque ya sabemos qué rumbo tenemos que llevar para ir a determinado país o ir a determinada costa. Es decir, ya hemos dibujado la costa. Y cuando ya dibujamos la costa, es muy fácil hacer la recalada. Es decir, cuando llegamos ya tenemos una cierta noción de lo que tenemos que ver. Bien, si nos fijamos directamente, volviendo al mapa de antes, si nos fijamos en qué navegación hicieron los vizcaínos en la Vuelta al Mundo, comenzamos por una primera parte que sería lo que yo llamo casi mitad y mitad, navegación costera y navegación astronómica, pero casi costera porque eran aguas conocidas. Es decir, como digo, ya se sabía la ruta para ir a América, con lo cual cruzar el Atlántico prácticamente era un mero trámite. De hecho, y veremos después, se conserva un derrotero, es decir, se conservan las notas de uno de los pilotos, que en este caso es Francisco de Albó, que va relatando cuándo toma la medida del Sol, es decir, cuándo él intenta ubicarse, y él no comienza a tomar medidas hasta que no llegan a lo que hoy sería Brasil. ¿Por qué? Porque el cruce del Atlántico ya era rutinario, no necesitaban saber. Ellos salían de Canarias, orientaban las velas con el viento alisio que les daba más o menos por la aleta de estribor y se dejaban llevar porque sabían que aproximadamente en 20-22 días ya estaban al otro lado. Lo tenían absolutamente claro. Son vientos constantes, en cuanto se establece un viento como el alisio, ya por regla general no se mueve, es decir, es un viento que no rola, no va yendo de un lado a otro, con lo cual tienes la seguridad de que vas más o menos cómodo. Una vez que ya atraviesan el estrecho de Magallanes, ahí ya comienzan los problemas. Primero, porque en todo lo que es la zona, desde el Río de la Plata, que había sido la anterior expedición, solamente había llegado hasta el Río de la Plata, o lo que hoy sería el Río de la Plata, de ahí para abajo toda esta tierra era desconocida. O sea, es decir, a medida que iban, la iban dibujando, iban tomando notas, iban buscando el estrecho hasta que por fin Magallanes consigue encontrar el estrecho y atraviesa el Pacífico. Ellos sabían que se podía pasar al Pacífico, pero no sabían exactamente por dónde. Hay sospechas de que Magallanes sabía algo, pero bueno, no vamos a entrar en disquisiciones de ese estilo, ¿de acuerdo? Pero en el momento que pasan al Pacífico, de repente se encuentran con el espacio exterior. O sea, están fuera del sistema solar, no hay nada. No saben qué tamaño tiene, no saben absolutamente nada, porque efectivamente había una cierta noción del tamaño que tenía la Tierra, como veremos ahora, pero era muy relativa. De hecho, había algunos que habían metido mucho la pata, como veremos después, ¿de acuerdo? Con lo cual ya entramos en la navegación astronómica pura y dura. Solamente podemos saber dónde estamos a través de la astronomía. Bien, vamos a eliminar primero dos mitos que me parecen importantes en esta charla porque quiero que os vayáis con esa idea. Primero, el mito de que la expedición de la Vuelta al Mundo descubrió la redondez de la Tierra. Eso es una tontería como un piano. La redondez de la Tierra se sabía desde el siglo III a.C., en el momento que Eratóstenes hizo un experimento en Alejandría, colocando una serie de puntos que daban sombra, y él vio que la sombra en Alejandría no era la misma sombra que tenía a 200 kilómetros, o no me acuerdo cuánto era, que había colocado el otro hito, el otro punto, con lo cual se dio cuenta que la Tierra era redonda y se acabó el problema. Lo siento por los terraplanistas, pero desde que llegó Eratóstenes se acabó el asunto, ¿de acuerdo? Ese conocimiento lo tenían todos. De hecho, Colón siguió las indicaciones de Estrabón, que Estrabón en el siglo I ya había pensado en hacer un viaje, en vez de por el este, por el oeste, es decir, en intentar circunnavegar la Tierra. Y además Estrabón, y lo mismo, y en el caso de Eratóstenes lo mismo, se habían confundido en el diámetro de la Tierra por muy poquito. Realmente el que se confundió en el diámetro de la Tierra fue Colón, porque tradujo las millas castellanas por las millas árabes. Las leguas castellanas por las leguas árabes, con lo cual hubo una diferencia de casi 20.000, que fue algo que de alguna manera consiguió convencer a los reyes católicos, porque claro, la mentalidad de la época era, vamos a ver, si la Tierra efectivamente tiene el tamaño que ha dicho Estrabón y nosotros estamos aquí en Europa, sabemos dónde está China, porque ha ido Marco Polo, etcétera, sabemos a qué distancia está. Todo lo que va a haber desde Europa hasta China es todo agua, es imposible. En un barco no podemos llevar alimentos, bastimentos, sabemos que hay escorbuto, es decir, no podemos llegar. Entonces, la tarea de Colón es convencer a los reyes católicos, y que hay mejor para convencerles que decir que hay 20.000 leguas menos de las que hay. Entonces no sabemos si se confundió o se confundió a propósito. Yo voto por lo segundo, porque a esas alturas de mi vida, ya con mi edad, hay cosas que empiezo a sospechar, ¿no?, de algunos y otros. Bien, como digo, la esfericidad de la Tierra no estaba en cuestión. De hecho, cualquier persona con un mínimo conocimiento náutico, cualquier persona que estaba a bordo de un barco, rápidamente sabía que la Tierra era redonda, incluso si no tenía conocimientos técnicos. Un barco, cuando lo estamos viendo en el mar,
un barco de vela, de repente las velas desaparecen y el barco no se ha hundido. O sea, eso significa que la Tierra es redonda. Pero es que además de eso, cualquier elemento que nos podemos encontrar desde el punto de vista de las enseñanzas náuticas ya representaba la Tierra como un círculo. Aquí vemos una esfera armilar con sus diferentes, el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, la línea equinoccial, es decir, absolutamente toda la representación que hoy tendríamos de celeste con la Tierra en el medio, justo en el centro, y la Tierra perfectamente esférica. De hecho, los tratados de navegación que empiezan a publicarse a comienzos del siglo XVI generalmente se titulan Tratado de la Esfera y del Arte de Navegar, es decir, no hay ninguna duda. Otra cuestión es que digas, bueno, bien, vale, todo el mundo lo sabíamos, pues yo soy el primero que lo ha hecho. Perfecto, es eso, nadie te lo va a negar. Como Shackleton, o no, Shackleton en este caso no, como Amundsen, que fue el primero que llegó al Polo Sur. Efectivamente, nadie había llegado al Polo Sur, pero todo el mundo sabía que el Polo Sur existía, o sea, era lógico, ¿no? Pero efectivamente él lo hizo. Y luego hay otra cuestión que para mí es muy importante. Es pensar que los vizcaínos o que los marineros que salían de aquí eran, digo esto porque, y me vais a perdonar la digresión, a veces tenemos un problema cuando, y no quiero tampoco ponerme en contra de nadie, pero cuando alguien trata temas náuticos desde un punto de vista histórico, pero no tiene conocimientos náuticos o tiene unos conocimientos náuticos muy limitados, tienden sobremanera a llegar a conclusiones que son absolutamente erróneas o son conclusiones muy simplistas. No digo que para hacer historia naval tengas que ser obligatoriamente marino, pero tampoco está mal. Probablemente sea lo más conveniente. A mí no se me ocurriría hablar de pandemias si no soy médico. En fin, creo que hay que saber un poco de lo que se habla porque si no metemos la pata con demasiada facilidad. Y eso nos pasa respecto a los vizcaínos. Se ha dicho siempre, por ejemplo, que la gente que iba a bordo de los barcos, marineros, contramaestres, etcétera, que era gente iletrada, que no sabía leer, que no tenía ningún tipo de conocimiento, que era gente que salía de los pueblos y se echaba a la mar porque no tenía otra cosa que hacer, etcétera, etcétera. Todo esto es fundamental y radicalmente incierto. Podría haber gente que efectivamente sí fuese así, pero en líneas generales, si vemos que dentro del esquema de la jerarquía de un barco vas avanzando poco a poco con los años y mantienes el oficio, por supuesto que no eres así. Para empezar, solamente para que os fijéis en una idea, y ya ni siquiera estoy hablando de, digamos, la parte marinera del barco, simplemente de la parte incluso de mantenimiento del barco. El despensero, que era el que se encargaba de guardar la comida y de repartir la comida a bordo del barco, tenía obligatoriamente que saber leer y escribir. Y estamos hablando de 1519. No es fácil saber leer y escribir en 1519. Tenía que saber leer y escribir porque tenía que llevar las cuentas de lo que había a bordo del barco, de lo que se entregaba, de lo que quedaba, y tenía que llevar todos los listados. Es decir, no había escapatoria de ese aspecto. Aquí vemos, por ejemplo, en el caso de los marineros, García de Palacio nos dice: y si supiere echar un punto en la carta, tomar altura con el cuadrante, astrolabio, arrumbar las guardas del norte por cada cuarta para las horas de la noche y por ellas saber dónde está el sol y la luna. Es decir, esto está hablando de un marinero que su antecesor es simplemente un grumete. De grumete pasas, una vez que estás de grumete de aprendiz, a poquitos años pasas directamente a ser marinero. Pero un marinero es un trabajador a bordo, digamos que sería un obrero de base, por decirlo de alguna manera, en una empresa. Y sin embargo, tenías que saber muy probablemente, o era muy conveniente que supieras muy probablemente lo que tenía que saber un piloto, o parte de lo que tenía que saber un piloto. ¿Por qué? Porque con el tiempo lo más probable es que tú te conviertas en piloto con los años. Es más, probablemente tú estabas allí para convertirte en piloto, que era lo que querías hacer. ¿De acuerdo? Es decir, ese conocimiento ya se daba desde el principio. Lo hemos dicho antes, que se llegaba a la carrera náutica, a lo más alto de la carrera náutica, desde un punto de vista gremial, comenzando desde abajo, porque todavía no había escuelas náuticas. ¿Vale? Si hablamos de los contramaestres, por ejemplo, ha de saber leer y escribir, porque ha de ser de su cargo recibir las mercaderías y escribirlas en un libro que se llama El Sobordo. El contramaestre era el capataz de los marineros. Si los marineros saben echar un punto en la carta, manejar un astrolabio, tomar la altura al sol, hombre, el contramaestre ya ha pasado por eso, con lo cual también tiene que saberlo, o también debía saberlo en ese momento. También era lógico, Como veremos después, los puestos se intercambian con mucha facilidad. Es decir, no es que de repente hubiera una especie de explosión de vamos a enseñar a todo el mundo a tomar altura al sol. No, se trata de que al final los puestos se iban intercambiando y de repente pues, un marinero podía tener que ser un contramaestre, o un contramaestre tenía que pasar a ser un piloto y por lo tanto tenía que tener esos conocimientos a bordo de un barco. ¿Vale? Bien, el siguiente puesto que tenemos así importante es el de, en este caso, el de los pilotos. Os he puesto capitanes, maestros y pilotos, pero para que os deis una cuenta una cosa, los capitanes de antes no es el concepto de ahora.
El capitán, por lo menos en 1519, era un personaje fundamentalmente político puesto por el rey para controlar la expedición. Él podía no ser un marinero y no tener ni idea de navegación, pero era el que estaba allí, era casi como una especie de comisario político. Quienes verdaderamente manejaban el barco eran el maestre y sobre todo los pilotos. El maestre dirigía todos los aspectos del barco, sería el capitán, y el piloto sería lo que hoy también en la actualidad es el piloto, es el que lleva la derrota del barco, el que lleva la navegación. ¿De acuerdo? Y en este caso nos dice, del piloto, debe ser de buena edad y de mucha experiencia, que haya hecho y tenido dichosos sucesos en la mar, que sepa astrología entendida como astronomía en su momento, matemática, como cosmografía, debe ser cierto en la altura del astrolabio, es decir, debe saber manejar los instrumentos de navegación, ballestilla, cuadrante, lunar y mareas, es decir, controlar muy bien las mareas, conocimiento de tierra, de la sonda y de la buena fantasía, luego veremos el punto de fantasía, es muy importante, y esta frase es importantísima, y de la buena fantasía para echar punto en la carta. Bien, todos, como digo, dentro de este organigrama, de este pequeño microcosmos que eran los barcos en aquella época, debían tener unos conocimientos como mínimos suficientes para echarse a un bote y ser capaces de regresar a tierra a través de navegación astronómica. Ya veis que no nos habla realmente de debe saber conocer la costa, saber cómo enfilarse a la costa. No, nos hablan de utilizar el astrolabio y saber tomar alturas al sol. Bien, un caso paradigmático, y con esto ya dejamos el tema, es el caso, por ejemplo, de nuestro Juan de Acurio. Nuestro Juan de Acurio fue contramaestre durante toda la expedición. Sin embargo, en 1538 encontramos un escrito en el que nos dice que es nombrado por la reina piloto mayor de la Armada, Juan de Acurio, el piloto Juan de Acurio, es decir, el piloto desde que desembarcó, después de la vuelta al mundo, hasta 1538 se hizo piloto y pasa a ser piloto mayor de la Armada, es decir, el jefe de todos los pilotos de todos los barcos. Recordad que era contramaestre, que era capataz de marineros. Técnicamente es como decir, bueno, es que el encargado de la empresa de repente pasa a dirigirla. Pues efectivamente así es. ¿Por qué? Porque tenía esos conocimientos adecuados, ¿de acuerdo? Entonces, para que veáis un poco cómo van cambiando los oficios dentro y cómo es necesario saberlo. Vamos a hablar ya de los instrumentos y materiales que se llevaron a bordo de la Armada. Y vamos a ver qué instrumentos había en 1519, pero que luego no había... o sea, que, por ejemplo, a través del siglo XVI se inventaron más instrumentos. De hecho, solemos tener el concepto de muchos elementos que realmente no se utilizaron en 1519. Tener en cuenta que estamos en los albores un poco del siglo, es algo como decir que, bueno, que toda la gente del siglo XX ha tenido televisión. Pues no, la televisión en el siglo XVI, en 1912, no existía después, ¿de acuerdo? Es decir, no todos los instrumentos de navegación que hubo en el siglo XVI se utilizaron en la Armada. Y dice, la Armada... Toda presta tiene dado a todas las cosas que se obligó de regimientos, cartas de marear, astrolabios, cuadrantes y regimientos para los capitanes y derrota a los pilotos. Luego veremos lo que son los regimientos. Y nos dice que a bordo de toda la Armada se llevaron 23 cartas de marear, 6 pares de compases, 21 cuadrantes, 7 astrolabios, 35 agujas de marear, 18 ampolletas y cadenas o escalas de popa. Luego veremos también lo que son las escalas de popa. Bien, vamos a distinguir lo primero con qué aprendían nuestros marinos para hacerse pilotos, o simplemente para ir poco a poco formándose para un futuro poder ir al examen de piloto, como efectivamente hizo Juan de Acurio al volver de la expedición. Había 3 clases de publicaciones que se empezaron a publicar en el siglo XVI de una manera muy profusa, porque, como digo, se pusieron todos a una, todos los científicos a una, a intentar hacer cosas para la navegación, porque por primera vez se empezaba a hacer una navegación verdaderamente astronómica. Se iba a mares que no se conocían, donde no había una costa conocida, con lo cual era muy necesario aprender geografía y cosmografía, porque si no esos viajes eran imposibles. Y era echar 300.000 maravedís en manos de alguien que lo podía escogorciar. Entonces, bueno, había que darle unos conocimientos adecuados. Los primeros manuales que teníamos eran, por una parte, los tratados de la esfera y del arte de marear, que eran tratados teóricos, que nos hablaban fundamentalmente de cosmología, nos hablaban de cómo era el espacio celeste, cómo interactuaban los planetas, las estrellas, cómo teníamos los diferentes elementos en el cielo cuando íbamos a navegar y, por lo tanto, cómo los podíamos interpretar y predecir, ¿de acuerdo? Ese sería, digamos, uno de los libros más importantes. Dentro de estos están también las sumas geográficas, que a veces solían incluir también elementos geográficos en los que nos daban también una idea de qué es lo que nos podíamos encontrar. El segundo tipo de libros eran las instrucciones náuticas, que las instrucciones náuticas, por decirlo de alguna manera, eran como una especie de manuales de a bordo.
porque no solamente nos hablaba de parte de la navegación, sino que también nos hablaba de cómo tenían que ser los oficios de a bordo, cuál era el papel de cada uno, quién tenía que hacer qué. Es decir, como digo, una especie de manual de funcionamiento de un buque que era muy importante para un contramaestre o para un maestre, que eran los que tenían que, de alguna manera, que lidiar un poco más con la gente. Y luego está la parte importante, que es la que se repite ahí, que son los regimientos de navegación. Un regimiento de navegación viene a ser una serie de informaciones prácticas, aquí lo nos dice, contiene las cosas que los pilotos han de saber para bien navegar y los remedios y avisos que han de tener para los peligros que navegando les pueden suceder. Bien, dentro de un regimiento lo que tenemos es una serie de informaciones que son importantísimas a la hora de posicionarnos de manera astronómica. Es el equivalente, si lo conocéis, a los almanaques náuticos que tenemos todos los años, los marinos. Todos los años sale un almanaque náutico en el que nos dice todos los días del año qué estrellas hay, en qué posición están, qué declinación, cuándo sale el sol, a qué hora, qué declinación tiene, etc. Nos da una serie de información con la que nosotros luego podemos hacer los cálculos de navegación. ¿De acuerdo? Todo eso estaba ahí. Bien. He oído a algún autor que trata sobre la vuelta al mundo decir que se hacían estos regimientos de navegación porque como la gente no sabía prácticamente ni leer ni escribir, entonces había que hacerle unos manuales donde ellos pudieran interpretar lo que veían con el astrolabio. Volvemos a lo mismo de siempre. Eso lo dice un historiador que no tiene ni puñetera idea de navegación. Hoy por hoy, los marinos también navegamos, sabemos hacer todos los cálculos a través de ecuaciones, cuando tenemos que hacer una recta de altura, por ejemplo. Pero para evitarnos todas las ecuaciones, tenemos libros que son, por ejemplo, las tablas reductoras americanas, que nos permiten entrar en una tabla y calcularlo inmediatamente. Y tenemos calculadoras. ¿Somos analfabetos por eso? No. Simplemente tenemos elementos prácticos que nos facilitan la vida a bordo. Nada más. ¿De acuerdo? Es otro de los mitos que ha alimentado esa idea de casi marineros garrulos que iban por el mundo y que llegaban a los sitios de puñetero milagro. No es cierto. No llegaba la gente de milagro, sino que llegaba sabiendo exactamente o sabiendo muy bien hacia dónde iban y por dónde iban. Bien, las cartas que se utilizaban en aquella época, especialmente, por ejemplo, vemos una carta del Mediterráneo, es lo que denominamos portulanos. Los portulanos se caracterizan porque tenemos una serie de elementos, como lo que veis aquí, que es lo que se llaman las rosas de vientos, que nos dan los diferentes rumbos a diferentes sitios. ¿De acuerdo? Podemos ver que, por ejemplo, tomado desde esta rosa, tendríamos un rumbo que más o menos iría hacia la zona del Cantábrico, con lo cual tenemos lo que es la rosa de maniobra, la brújula, dividido en todos diferentes rumbos, y nosotros eso lo podemos plasmar sobre una carta. ¿Vale? Eran cartas muy sui generis, es decir, no tenían grandes informaciones, pero tener en cuenta que la máxima distancia que tenemos que navegar en mar abierto, por ejemplo, es esta distancia que vemos aquí. Si queremos navegar desde la zona más o menos de Marsella hasta la zona de Túnez, aquí tenemos un rumbo que nos lleva hacia aquí, que es casi un rumbo sur, y nosotros sabemos que en el barco tenemos que poner ese rumbo, tiramos, y si nada cambia, vamos a llegar a Túnez o en las cercanías. Es decir, ¿pero por qué? Porque la máxima navegación que tenías en el Mediterráneo eran 2-3 días sin avistar tierra, y a veces veías islas que te servían de referencia porque te aparecían en el portulano y más o menos te aseguraban dónde estabas. En este caso es de 1563, un portulano del Mediterráneo. Después tenemos, por ejemplo, la carta de Juan de la Cosa. Aquí ya tenemos el Atlántico, fijaos, pero tenemos el Atlántico. Mirar el sur de América. Todavía el sur de América está sin definir, pero sin embargo ya tenemos las costas de América. Con lo cual, ¿qué le pasa al Atlántico? Que de una manera práctica pasa a convertirse casi en un portulano y en una navegación en aguas conocidas. ¿Por qué? Porque de la misma manera que sabíamos que desde Marsella a Túnez tardábamos 3 días de navegación de altura llevando un rumbo, nosotros sabemos perfectamente que si nos colocamos en Canarias, como hemos dicho antes, y nos dejamos llevar por el alisio, llegamos a Brasil. Y además tenemos la imagen de Brasil o las costas de Brasil relativamente definidas porque ya ha habido gente que ha ido antes, ¿de acuerdo? Y cuando hay gente que ha ido antes, describen esa costa en algo que llamamos los derroteros. Los derroteros son unas publicaciones, muchas veces son publicaciones, en este caso en el siglo XVI, casi secretas, porque no querían que los conociesen los reyes de otras potencias, por ejemplo Portugal, en el que el piloto, el maestre, etcétera, describen la costa a la que llegan, marcan las ondas, qué profundidad hay, marcan las enfilaciones para entrar a los puertos, describen las montañas que hay. ¿Para qué? Para que los siguientes que lleguen en la recalada, si de repente llegan a una bahía, miren, y dice, hombre, la bahía que había dicho fulanito hace 3 años, y esa es la montaña que ha dicho fulanito. Eso es un derrotero que se siguen utilizando hasta la actualidad. De hecho, incluso en Marina Deportiva hay derroteros que te los compras para entrar al puerto de Bermeo. Te dicen con qué enfilación tienes que entrar, qué luces te vas a encontrar, dónde está la iglesia, todo. Eso sigue funcionando exactamente igual.
Bien, ¿cómo se hacía la navegación costera que ya hemos visto? Esa navegación, digamos, entre comillas, relativamente cercana a tierra. Bien, pues lo que utilizábamos era, dentro de los portulanos, como he dicho antes, utilizábamos estas rosas de maniobra en la que tenemos todos los rumbos cuarteados, de forma que si yo estoy, por ejemplo, aquí y quiero llegar a Bilbao, que está aquí, ¿vale?, o a San Sebastián, que está acá, lo único que necesito, yo sé que este rumbo es el que me lleva a San Sebastián, con lo cual yo cojo con un transportador, transporto esta línea, la transporto a la rosa más cercana, a la araña más, la llamamos araña, a la araña más cercana, cojo el mismo rumbo y ya sé qué rumbo tengo que llevar desde el otro lado, con lo cual lo único que tengo que hacer es seguir el rumbo que me marca, o sea, el paralelo, por decirlo de alguna manera, al que yo necesito llevar, desde el punto donde yo estoy. ¿De acuerdo? Es muy facilito. Si queremos salir de Bilbao y queremos llegar, por ejemplo, pues a Bretaña, a la isla de Bouessant, lo único que tenemos que hacer es llevar el rumbo correspondiente, que es este que va bajando por aquí. ¿De acuerdo? Y ese rumbo correspondiente, si lo colocamos en paralelo con la araña, nos dice exactamente qué rumbo es. Sur-suroeste, cuarta al oeste, el que sea, X. Lo ponemos en nuestra brújula y chiqui. Hay más factores, pero en definitiva esa sería la idea. Para calcular las distancias que tenemos, todos los mapas tenían lo que llamamos un tronco de leguas. Un tronco de leguas es una escala, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? En aquella época se utilizaban las leguas, que vienen a equivaler más o menos, la legua española era de 15,5 al grado, en otros sitios ponía 17,5 al grado, pero viene a equivaler aproximadamente a 5,5 kilómetros, ¿de acuerdo? Con lo cual nosotros cogíamos algo que se llama el compás de puntas secas, que hemos visto en el listado de la casa de contratación, que había varios pares de compases, y con el compás de puntas secas nosotros tomamos la medida de a dónde queremos ir, lo pasamos al tronco de leguas como una escala normal y corriente y nos dice qué distancia tenemos. Con lo cual ya tenemos rumbo y distancia. Mucha información. Y además son costas conocidas, con lo cual sabemos que cuando veamos la costa vista de tierra ya sabemos a dónde vamos a llegar, ¿vale? Estos compases de puntas secas, se podía haber llevado en 1519 a bordo de la Victoria, pero ese que tengo en casa que le saca una foto, que es el que uso yo. Es decir, usamos lo mismo 500 años después. Usamos exactamente lo mismo, en muchos casos, en otros no, ¿de acuerdo? ¿Hasta qué punto era importante medir las distancias y la astronomía, que era prácticamente un arte divino, como tenemos en algunas de las miniaturas que había medievales y renacentistas, etcétera? Otro elemento que tenemos y que es sumamente importante es algo muy, pero que muy humilde, que lo tenéis arriba en la exposición en una de las vitrinas, que es el escandallo o la sondaleza. El escandallo es simplemente un plomo con un cabo, ese cabo tiene un nudo, generalmente tenía un nudo cada 7 brazas, nosotros lo echábamos al agua y cuando lo echábamos al agua llegaba al fondo, lo echábamos de esta manera, estas imágenes son un poco posteriores, pero lo que se hacía es que se echaba hacia la proa, en la dirección que iba el barco, para que en el momento en que el barco seguía navegando, el escandallo se ponía recto y ahí es donde tomábamos exactamente la altura que necesitábamos. Al escandallo, en la punta, se le colocaba un poquito de grasa o de sebo, porque así sabíamos cuál era la característica del fondo. Porque, por ejemplo, si los fondos de arena son buenos tenederos, donde las anclas se pueden tener bien, un fondo de piedra no es un buen tenedero, etc., y nosotros así ya también controlábamos el fondo. Generalmente eso lo teníamos ya en las cartas, porque había ido otro delante que había sondado y había marcado, y íbamos recibiendo información unos de otros, ¿de acuerdo? Bien, en el escandallo nos dice: en el mar este instrumento es de muy gran provecho porque nos descubre las celadas y engaños encubiertos que muchas veces nos roban las haciendas y las vidas, porque están encubiertos debajo del agua y no los vemos hasta estar caídos en los lazos que nos están puestos para nuestra perdición. Bueno, es un poco rimbombante, pero efectivamente era así, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuál es el otro elemento que necesitamos? Ya hemos visto compás de puntas secas, hemos visto para medir la profundidad, para saber más o menos dónde estamos, que no haya problema que no choquemos con una piedra, etcétera. Todo esto, como digo, cerca de tierra, claro, porque en medio del Atlántico una sonda no nos sirve de nada. Luego tenemos, lógicamente, la aguja de marear. La aguja de marear, que es lo que hoy llamaríamos, lo que los terrícolas llaman una brújula, una aguja de marear o un compás, es lo que nos permite mantener esos rumbos, ¿de acuerdo? Luego, con el tiempo, hemos conocido más cosas. De hecho, en 1519 ya se empezaba a hablar de los desvíos de la aguja por temas magnéticos, que era lo que se llamaba nordestear y norestear de las agujas, que no eran muy precisas, pero en el fondo eran suficientemente precisas. Tenemos que tener en cuenta una cosa: cuando nosotros hemos atravesado el Atlántico y llegamos a una costa, incluso a una costa que nos han descrito, no hace falta que lleguemos exactamente a la playa que nos dicen, lo que nos hace falta es llegar a la zona. Es decir, si nos desviamos
50 millas a un lado o 50 millas a otro tampoco es tan importante. Lo importante es llegar y llegar bien y llegar a la zona. Luego ya navegarás costeramente hasta el punto que quieres, ¿de acuerdo? Con lo cual no hace falta que la brújula sea excesivamente precisa. En todas las publicaciones que tenemos de la época nos encontramos precisamente con una serie de formas de descripciones de la aguja de marear con sus diferentes rumbos, etc. Y, como digo, todas estas publicaciones, tanto los regimientos como los tratados de esfera, etcétera, etcétera, lo que hacían era formar a todos esos marinos, incluidos los marineros, ¿de acuerdo?, para que conociesen. Esto es lo que decíamos antes, que un marinero tenía que saber manejar la aguja y hacer los rumbos, que decía por la noche, tiene que saber establecer los rumbos, tiene que saber las mareas y todo. Y era un marinero, O sea, no estamos hablando de un piloto, ¿de acuerdo? Bien, y luego hay otra cosa que le llamamos, aquí hay una confusión, porque este nombre baila muchas veces. La rosa de los vientos a veces también se le llama a la descripción que hemos visto antes en los portulanos, con los rumbos, lo que llamamos también la araña, etc. Pero bueno, la rosa de los vientos era un aparatito muy cómodo, que lo llevabas a bordo del barco, lo llevabas en la bitácora, justo donde tenías también la aguja de marear, y la rosa de los vientos a veces tenía una pequeña veleta, con lo cual tú veías de dónde venía el viento y lo que hacías era que con este hilito que tenías aquí lo marcabas. De esa manera sabías perfectamente qué vientos tenías, ¿de acuerdo? De dónde venía el viento, hacia dónde te empujaba, etcétera, etcétera. Con eso, más la brújula, es decir, con la dirección que venía el viento, más la dirección que tú llevas en la brújula, lo ibas apuntando y ibas haciendo algo que veremos después que es muy importante, que es la navegación por estima. Bien. La rosa de los vientos, ya la veis aquí también, aquí nos dice qué vientos son los que vienen por cada lado y cómo se llaman. Por ejemplo, en el Mediterráneo tenían unos nombres preceptivos, aquí hemos perdido mucho ese tipo de nombres. Y entonces, como digo, cuando ya habíamos terminado la navegación costera y de repente nos encontramos con un océano que decíamos, glups, aquí no tenemos ni información, no sabíamos nada, que es lo que le pasó a la expedición de Magallanes Elcano cuando pasaron el estrecho de Magallanes y se encontraron con el océano Pacífico, que no tenían ni puñetera idea de dónde iban ni cómo iban. Con lo cual, aquí entraba pura y dura la navegación astronómica y la habilidad dentro de la navegación astronómica. Vamos a ver qué elementos hay. Dentro de la navegación astronómica nos encontramos, de nuevo viene nuestra amiga la aguja de marear, porque es importante, porque la aguja de marear tiene una ventaja, apunta hacia el norte, haya o no haya costa. Estemos en medio del Pacífico o estemos al lado del puerto de Bermeo, le da igual, ella apunta donde tiene que apuntar. Importante, ¿de acuerdo? Es algo que además la podemos consultar incluso con mal tiempo, ¿de acuerdo? Pero hay dos elementos fundamentales que vamos a tener en navegación de altura o navegación astronómica. Es que tenemos que jugar al juego de los barquitos, tenemos que posicionarnos como si fuera A1 o B3, simplemente que navegando lo llamamos latitud y longitud, ¿de acuerdo? Tenemos meridianos, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la longitud, con lo cual nos tenemos que posicionar en un lugar exacto de cada uno de los lugares. Bien, las cartas antiguas, a partir ya de muy poquito, cuando se empieza a hacer navegación oceánica, navegación de altura, ya nos empiezan a aparecer, como veis en las esquinas, ya nos empiezan a aparecer lo que son las escalas de la latitud y luego nos aparecerá también abajo la escala de la longitud. Esto se llaman cartas planas porque la latitud y la longitud tienen la misma proyección. Ahora utilizamos una proyección diferente, Mercator, que tiene una diferencia entre la latitud y la longitud, depende de dónde estemos, pero antes eran lo que se llamaban cartas planas. Bien, para saber exactamente cuál era nuestra latitud, nosotros contábamos con una ventaja, algo que se sabía ya desde hacía muchísimo tiempo. Nosotros sabíamos que el Sol, cada día del año, estaba posicionado en un determinado lugar. ¿Por qué? Porque el regimiento de navegación, esa tabla que llevábamos ahí con muchos apuntes, nos decía que el Sol estaba colocado en un lugar. Y que había una fórmula matemática que si la aplicábamos a eso y medíamos la altura del Sol, ya sabíamos nuestra latitud. No sabríamos nuestra longitud, pero sí sabíamos nuestra latitud. Por lo menos sabíamos a qué altura del planeta estaba, pues que ya es algo, ¿vale? Bien, esto es lo que llamamos la declinación de un astro. En este caso, la declinación del Sol, que era la más fácil de medir. ¿De acuerdo? Como digo, en el regimiento de navegación, que aquí lo he repetido otra vez para que veáis que era específicamente en este tipo de publicaciones donde les venía esa información, nos dice, por ejemplo, la suma geográfica de Martín de Enciso, 1519. Esta es la que llevaron a bordo de los barcos. Hay historiadores que dicen que llevaron la de Abraham Zacuto, pero yo creo que no, esto es una tontería mía. Creo que no, por una razón muy simple, porque yo he hecho los cálculos de navegación con la de Abraham Zacuto y no salen, hago los cálculos con la de Martín Fernández de Enciso y salen al minuto. Es cuestión de ponerse, nada más, de hacer los deberes, ¿de acuerdo? Bien, entonces aquí, como veis, tenemos abril, nos dice mes de abril, día 1, y nos dice la declinación en grados y en minutos durante todo el mes de mayo, todo el mes de junio. Bien,
¿Cuál es el otro elemento que necesitamos, aparte de la declinación que nos dice esta tabla? Necesitamos saber qué altura tiene el Sol sobre el horizonte. Y ahora veremos qué fórmula aplicamos, ¿vale? En principio todos conocéis los astrolabios, pero os voy a decir, estos son unos aparatos preciosos. Aquí tenemos un astrolabio árabe, y aquí tenemos, cómo se compone o de qué parte se compone un astrolabio árabe. Esto que vemos aquí es lo que se llama la araña. Aquí tiene una serie de puntas que apuntan a cada una de las estrellas, a las estrellas más importantes, etc. Bueno, pues lo siento mucho, siento defraudaros, pero esto no se utilizaba en navegación. Este astrolabio proporciona muchísima información, es calendario perpetuo, te proporciona la altura de las estrellas, te proporciona también la altura del Sol, bueno, te proporciona un montón de cosas, pero era extremadamente caro y sobre todo no era práctico para la navegación, porque nosotros en navegación solamente tenemos que conocer una cosa, la altura del Sol y como mucho la altura de la estrella polar por la noche. Si la conseguimos ver, que la estrella polar es muy pequeñita, ¿de acuerdo? Solo necesitamos eso y para eso ¿qué hacemos? Simplificamos el astrolabio. Con lo cual, que colocamos un astrolabio que tiene sus marcas correspondientes, 90 grados aquí y una pínula que gira con dos agujeritos que nos sirven para enfilar, es decir, para pasar la luz del astro, dependiendo de la altura, a cada uno de ellos. Alguno traía alguna cosita más, con el que podíamos también medir ángulos horizontales, etc. Pero bueno, en líneas generales no necesitamos nada más, porque solo necesitamos saber la altura del astro. Complicaciones cero. En un barco, cuanto menos complicadas sean las cosas, más fácil es la vida y menos peligrosa. ¿De acuerdo? Bien, entonces, aquí tenemos cómo se medía. Otra de las cosas que la gente piensa, subes el astrolabio, te lo colocas, miras por... No, la astrolabia se colocaba colgando, se metía un dedo por una anilla que tenía, se colocaba colgando y lo que hacíamos era medir el ángulo entre el horizonte y el Sol, o el astro correspondiente, en este caso la polar, pero generalmente el Sol en la medida de lo posible, y lo medíamos fundamentalmente, como veremos después, al mediodía, que es cuando el astro alcanza la mayor altitud justo cuando pasa por el meridiano. Bien, la ventaja que tenía el astrolabio es que el horizonte no había que andar buscándolo, sino simplemente por gravedad tú dejabas colgando el astrolabio y el astrolabio en cuanto se equilibraba ya estaba marcando el horizonte. ¿De acuerdo? Con lo cual, importante. Y su forma de trabajar con él era el que estáis viendo aquí. Hacíamos pasar el Sol a través de los dos agujeritos y que se reflejase en algo. A veces se reflejaba en el pantalón o un grumete ponía una hoja de algo o lo que fuere. Y en ese momento es cuando tomábamos la medida de la altura del Sol sobre el horizonte. Cuando la intensidad de la luz que pasaba a través de los dos agujeritos era lo más intensa posible, es decir, que estaba perfectamente alineado con eso. Otro aparato que utilizábamos que tenía una utilidad muy similar era lo que llamamos el cuadrante. El cuadrante era muy parecido. En esta zona que veis aquí lo que tendríamos sería una anilla, lo colgábamos y lo que hacíamos era mirábamos a través de los dos agujeritos que tenemos aquí y el cabo que colgaba con una plomada nos decía cuál era la medida. ¿Cuál es el problema que tiene el cuadrante? Que hay que mirar directamente y estamos mirando directamente al Sol y eso hace que al final la vista se resienta. Se solía utilizar mucho por ejemplo, para buscar la altura de la polar, que obviamente no brilla y que era más fácil hacerlo con el cuadrante. Cuadrantes funcionaron mucho durante esta época, ya veis aquí cómo se utilizaba, lo volvéis a ver de nuevo, nos daba la plomada, nos daba exactamente el ángulo y Santas Pascuas. Si lo dejábamos colgando, también teníamos ese equilibrado automático respecto al horizonte, porque por gravedad se supone que se colocaba en su sitio. Bien, vamos a ver, por ejemplo, una de las fuentes fundamentales en las que conocemos los cálculos de navegación que se hicieron en la expedición fue, como digo, el derrotero de Francisco de Albó, que Francisco de Albó comienza a tomar notas de la posición y sobre todo empieza a tomar notas de las mediciones que hace, como digo, a partir de Brasil, es decir, cuando ya llega a un territorio que ya no conoce y ya necesita ubicar cada día la posición, saber más o menos dónde está. Cuando atraviesa el Atlántico le da más o menos igual, dice, hasta que lleguemos a Brasil, cuando lleguemos a Brasil ya hablaremos. Y hasta entonces, como digo, no lo hace. Y entonces lo que hace es que empieza a tomar notas. Hay quien dice, y esto lo voy a resumir de una manera rápida, hay quien dice que Francisco de Albó no es el autor de este derrotero, sino que fue el propio Elcano. Volvemos otra vez a lo mismo. O sea, es gente, historiadores, que con todos mis respetos no saben nada de navegación. ¿De acuerdo? Porque dicen que cuando murió Elcano, él dejó 2 libros de astronomía a un astrónomo que se llamaba, y me vais a perdonar porque a veces el astrónomo se llamaba San Martín, era alguien conocido de él al que él le deja en su testamento 2 libros y que probablemente esos 2 libros fuesen de astronomía porque se los entrega a un astrónomo, ¿vale?
Bien, si os fijáis, aquí tenemos dos presupuestos que son muy importantes. Primero, nos está diciendo que Elcano en realidad era el que había llevado, como digo, la navegación a bordo del barco, y que por lo tanto el piloto no pintaba nada, cuando todos sabemos que los pilotos eran los que llevaban la navegación. Pero es que además está diciendo que Francisco de Albó mentía, o sea, es decir, que todas las anotaciones que había hecho Francisco de Albó eran mentira. No mentira en cuanto a las anotaciones, pero sí en cuanto a su autoría. La verdad es que el problema que había con la navegación en ese momento es que en este caso, en el caso de Francisco de Albó, él en sus escritos está diciendo constantemente: y ahora doy orden de dar rumbo a no sé qué, ahora doy orden. Claro, es que él es el que estaba llevando la derrota, él es el que le dice al maestro: hay que dar rumbo a esto, hay que dar rumbo al otro. Es decir, que hable en primera persona y en tono imperativo no significa que tenga que ser Elcano, ¿de acuerdo? Pero fijaos que ya también presupone que Elcano no tenía mucha idea y que tuvo que tener libros que alguien le dejó y que se los devuelve para aprender algo de navegación. Fijaos, ahí existe una especie de cosa revesada, como diciendo: el que sabía era el piloto y este otro sabía algo porque tal. En fin, como vemos, se confunden demasiado las atribuciones de cada cual. Bien, entonces, como decíamos, ¿qué tomamos? Tomamos la altura del Sol. ¿Cuándo tomamos la altura del Sol? Cuando sabemos que el Sol culmina en el meridiano, cuando va a pasar, que es lo que llamamos la altura meridiana, cuando el Sol está lo más alto posible. Porque ese es el punto exacto que nos viene en las tablas y que nos dice cuál es la declinación del Sol. Bien, luego la cuestión es muy sencilla. Una vez que sabemos la altura del Sol, una vez que hemos tomado la altura del Sol sobre el horizonte, lo que hacemos es una pequeña operación aritmética que nos dice lo siguiente. Dice: la latitud a la que estamos es igual a la declinación que nos dice las tablas nos marcan, nos dice que el día 1 el día 1 de enero de 1519 la declinación del Sol es tanto, tanto, tanto. Y lo único que tenemos que hacer es coger a 90 grados, que es el semiarco que tenemos hasta el cenit, le restamos la altura que hemos observado y después le sumamos o le restamos la declinación. Suena un poco lioso, pero es tremendamente sencillo. Y no solamente es tremendamente sencillo, sino que esto se hace en el siglo XVI y es lo mismo que hacemos exactamente ahora. Pero solamente que ahora, en vez de hacerlo con un astrolabio, lo hacemos con un sextante, pero lo mismo, porque tenemos que tomar la altura igual del astro y lo tenemos que tomar también a la meridiana. Bueno, se puede tomar de otras maneras, pero fundamentalmente a la meridiana. Vámonos, y esto es importante para que veáis, vámonos a la suma geográfica de Martín Fernández del Ciso de 1519, en la que yo os decía que creo que fue la que llevaron a bordo de los barcos en contra de otros historiadores, porque nos sale exacta. Y si nos vamos a la anotación que hace Francisco de Albó en su derrotero, dice, el día 8 de diciembre de 1519, dice: jueves 8 de dicho mes, tomé el Sol en 86 grados 30 minutos, o sea, 86 grados de altura del Sol en este caso, y tenía una declinación de 23,29 y así vino a ser nuestra altura 19,59. Y el camino fue del sudeste y allí sondamos con la sonda y hallamos fondos a 10 brazas. Ese día vimos tierra, playas planas y fue el día de la concepción de Nuestra Señora. Si nosotros nos vamos a las tablas, él dice que la declaración era en 23,29. Si nos vamos a las tablas, oye, qué casualidad, dice la concepción de Nuestra Señora, lo mismo que dice él. Y nos dice que precisamente el día 8 de diciembre tenemos precisamente esa declinación, 23,29. Si hacemos la fórmula para hallar la latitud con los datos que nos está dando, primero, la medición de Francisco Albó y segundo, el regimiento de navegación que estamos llevando, oye, qué casualidad, nos da exactamente el mismo sitio que dice él, 19,59, altura 19,59, exactamente, o sea, es decir, la altura, es decir, la latitud, ellos llamaban la altura la latitud, a veces dicen apartamiento porque es apartamiento del Ecuador, 19,59, exacto. Es decir, podemos seguir su navegación desde el punto de vista astronómico. Esto para los terrícolas igual no significa mucho, pero los que somos marinos, la cosa de que te salga lo mismo que un tipo de hace 500 años, pues te da cierta cosilla, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo llamamos la longitud? Este es el otro problema, porque ya tenemos uno de los vectores, sabemos la X, pero nos falta la Y. ¿Cómo llamamos la Y? Esta ya es más complicada. ¿Por qué? Porque no hay astros con la que hallarla. No tenemos astros. Nos tenemos que fiar de una serie de indicios, porque lo que es la longitud se puede saber si tenemos un reloj que sea muy preciso,
y conociendo la hora del punto de origen y conociendo la hora del lugar en el que estamos, haciendo una regla aritmética podemos saber cuál es la longitud, ¿de acuerdo? Por diferencia horaria. Pero, sin embargo, cuando no existe un reloj preciso, aquí tenemos una pequeña complicación. Es que no se puede hacer. De hecho, no se descubre hasta cerca de, me parece que es del siglo XVIII, aproximadamente, que se descubre, fue por un tal John Harrison, un relojero que estuvo 40 años investigando para hacer un reloj que fuera lo suficientemente preciso que permitiera calcular la latitud de una manera adecuada. Fijaos, Felipe II ofreció una pensión vitalicia de 5.000 ducados a quien supiera saber exactamente cómo era la longitud. ¿De acuerdo? En Inglaterra, en 1714, también se hace un decreto que se dan 20.000 libras al que consiga una fórmula exacta de la longitud. Hay un libro muy famoso por ahí, Longitud se llama además, que es muy bonito porque te explica toda la historia de esto. ¿De acuerdo? Pero, sin embargo, y aquí volvemos otra vez a ese tipo de falacias históricas que resulta que parece ser que no acaban de cuadrar con las cosas. Por esa regla de 3 nadie sabía cómo calcular la longitud. Entonces, por esa regla de 3 todos los barcos de 300.000 maravedíes se estrellaban contra la costa, ¿no? No sabíamos la longitud, no podíamos navegar. Pues efectivamente las cosas no son así, no son como se pone en los libros. Una cosa es que los reyes ofrecieran una recompensa por la medida exacta de la longitud y otra cosa es que los pilotos no supieran calcular la longitud con una, yo diría que relativa acierto, relativa maestría a la hora de localizar el punto exacto de la longitud, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que el problema que hay es que los reyes no quieren fiarse de la habilidad de un piloto. Necesitan una fórmula matemática que funcione como la altura del Sol y como la fórmula de la latitud, es decir, algo que no se base en la subjetividad de un piloto, sino que algo que se base, que sea perfectamente repetible por cualquiera. Esa es la razón por la que se tardó tanto en dar el descubrimiento de la longitud, pero sin embargo la longitud se utilizaba y se utilizaba mucho, y lo vamos a ver. ¿Cómo se controlaba la latitud? Lo primero, tenemos una serie de factores que nos permiten hacer algo que se llama navegación por estima, es decir, tenemos que estimar más o menos dónde estamos, ¿de acuerdo? En cuanto a la longitud. ¿Cómo hacíamos esto? Pues cada rumbo que llevábamos, anotábamos el rumbo, como vemos viendo aquí un barco, cada vez va cambiando de rumbo, haciendo determinados rumbos y poco a poco vamos viendo más o menos hacia dónde vamos. Entonces, con el rumbo de aguja, es decir, con el rumbo que nos manda la brújula, durante un cierto tiempo, más la velocidad que llevamos en el barco, ¿cómo medíamos la velocidad? Bueno, últimamente se dice que se utilizaba una corredera de barquilla, que veremos después, pero todavía no se había inventado. De hecho, se inventa prácticamente a finales del siglo XVI. Lo que se hacía era muy fácil, se colocaba uno en la popa del barco, tiraba un elemento con una cuerda y entonces lo que se medía a través de esto que vemos aquí, que es una ampolleta, es decir, un reloj de arena, se medía cuánto tiempo tardaba ese elemento flotante en llegar a la proa y es muy fácil. O sea, en realidad tenemos velocidad. La velocidad del barco es igual a espacio partido por tiempo. Tu barco mide 20 metros de eslora, estas son habas contadas y sabes qué velocidad llevas, ¿de acuerdo? Luego hay otro elemento importante que era el abatimiento, porque ahora hay viento, es el viento de las velas. Lo que produce es que el barco, teóricamente, va en esta dirección, pero en realidad no va en esta dirección, su rumbo efectivo es otro, va en otra, ¿vale? Porque nos está empujando el viento hacia un lado, ¿de acuerdo? Hacia sotavento en este caso. Y otro cuarto elemento que es la corriente, la intensidad horaria de la corriente que le llamamos. Es decir, también hay una corriente en determinados sitios que también nos desvía del rumbo a un lado o a otro. Bien, ¿qué hace que un piloto sea bueno y que sea capaz de establecer un punto muy acertado, que aún así se le llamaba punto de fantasía, porque podía ser o podía no ser, pero se le llamaba punto de fantasía? ¿Qué hace que un piloto sea muy bueno? Cuando tienes una experiencia tan grande y eres tan hábil que eres capaz de tener en cuenta todos estos factores, aunarlos y en tu cabeza crear un cálculo exacto de dónde tenías que estar. Esa es la parte importante. Es decir, la latitud la sabemos, la sabe cualquiera, astrolabio tal, una cuenta y ya está. Pero en este caso la longitud dependía de la habilidad del piloto. Y si un piloto era bueno, como en el caso de los vizcaínos y los vascos en general en navegación, cuando era capaz de tener en cuenta todos estos factores de una manera súper acertada. Y cuando llevaba la navegación al dedillo. Y eso lo llevábamos con la ampolleta, como digo, para calcular el tiempo y las velocidades, la aguja de marear. Luego, lo que llamamos la corredera de barquilla es la que se inventó después, que era un elemento que lo tirábamos al agua y entonces iba saliendo cabo y ese cabo iba marcado y entonces sabíamos cuánta velocidad en nudos, que por eso ahora se llama la velocidad en nudos, ¿de acuerdo? Se hacía de esta manera, se tiraba al agua, se calculaba con la ampolleta y ya está.
Y además teníamos otro elemento con el que podíamos medio contrastar cuál era nuestro punto, que es lo que llamamos el punto de escuadría. Porque claro, nosotros sí que conocemos a qué latitud estamos, porque lo hemos calculado de manera exacta, es decir, lo ha calculado hasta Armendáriz 500 años después, con los datos del otro, o sea, sabemos exactamente dónde estábamos en ese momento desde el punto de vista del meridiano, ¿vale? Pero lo que no sabemos es desde el punto de vista de la longitud. Pero, sin embargo, sí sabemos de dónde partíamos, dónde estábamos, más o menos, y sabemos qué rumbo llevábamos. Entonces, simplemente cuadrando la latitud y el rumbo, tenemos una idea aproximada. Esta idea no es buena, pero si cogemos ese punto que nos ha salido ahí y lo sumamos a los puntos que le hemos hecho antes, que eran estos, comparamos los dos y ahí va, pues nos acercamos mucho, ¿eh? Y entonces lo que hacemos es lo que se llama también en navegación astronómica, hacemos un pequeño triángulo, que es un triángulo de incertidumbre, donde más o menos estamos por ahí. Recordad que hemos dicho que no es importante en medio del Atlántico estar 100 millas arriba, 100 millas abajo. Lo importante es que cuando lleguemos al lugar no nos escogorciemos contra una isla, ¿vale? Que conozcamos más o menos el sitio. Bien, y en suma y en definitiva, esto es como se navegaba en aquella época. ¿De acuerdo? Tiempo después veremos otros elementos que les habréis oído hablar, la ballestilla, etcétera, que son elementos que de alguna manera, pues bueno, complementaban a los anteriores, ¿eh? Pero estos elementos, por ejemplo, tienen problemas, porque si estás mirando al sol directamente al final te quemas los ojos. Luego necesitas que el horizonte esté estable, porque aquí ya no hay gravedad, etcétera. Es decir, hay una serie de elementos que poco a poco van avanzando. Luego estará el cuadrante de Davis, después vendrán los octantes, después vendrán los sextantes, pero en el fondo la filosofía de un astrolabio y la filosofía y la técnica de un sextante del que utilizamos ahora en la actualidad, es exactamente la misma, es decir, medir la altura de los astros. Bien, ya sabemos cómo navegaban, pero ¿os acordáis que dijimos que su intención era conocer dónde pasaba el antimeridiano, precisamente para saber a quién le pertenecían las especias, o a quién le pertenecía el control de esa zona y si podían comerciar o no comerciar con las especias? Y me gustaría enseñaros algo, me vais a permitir, que yo estoy mayor ya, se pongan las gafas. Hay mucha gente que cuando les hablas de la posibilidad de que estos pilotos, a base de esa serie de factores, aunando todos esos factores, sabiendo la navegación por estima y luego sacando el punto de fantasía y luego el punto de cuadrantía, supieran exactamente dónde estaban desde el punto de vista de la longitud, te dicen que, bueno, que eso son invenciones, que queremos darles más, por decirlo de una manera, más auge de lo que verdaderamente tenían esos marinos. Y entonces te preguntas, entonces, ¿para qué fueron al otro lado? Porque se supone que iban a buscar en qué grado exacto de longitud estaban. Lo tendrían que medir de alguna manera, ¿no? Pero si hemos dicho que la longitud todavía no se podía medir, ¿cómo funciona esto? Bien, vámonos al derrotero de Francisco Albo. Y nos dice que estando en Mindanao, en la isla de Mindanao, en el cabo de dicha isla hay una grande población, la cual acoge mucho oro de un río grande. Este cabo está a 191 grados y medio del meridiano, es decir, de la línea de demarcación que se había marcado en el Tratado de Tordesillas. Él marca exactamente eso. Si eso lo compensamos con el cambio de meridiano ahora desde el punto de vista de Greenwich, nos sale exactamente 122 grados y la isla de Mindanao está exactamente a 122 grados. Es decir, lo que tenemos en el derrotero de Francisco Albo es la prueba evidente de que efectivamente calculaban con una aproximación bastante grande en qué longitud estaban. Un grado arriba o un grado abajo significan 60 millas, que es mucho, pero son 60 millas y 60 millas desde el punto de vista del Tratado de Tordesillas no van a ningún lado, ¿de acuerdo? Pero sabían exactamente 122 grados. Esta es la idea. Mi idea con esta charla, ¿cuál es? No sé si he sido demasiado espeso con ella, pero lo que os he querido dar es una idea primero de cómo navegamos y de cómo navegamos desde hace cientos, casi miles de años, ¿de acuerdo? Y que las cosas no han variado. Ahora hay GPS, pero que sepáis que a los GPS se les acaban las pilas, ¿de acuerdo? O te quedas sin energía en el barco. Y entonces, cuando estás en medio del Atlántico y se han acabado las pilas del GPS, es cuando empieza la diversión, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos navegando y seguimos navegando por métodos tradicionales y tenemos que conocerlos. Pero sobre todo lo que me interesa mucho es que recuperemos la memoria de nuestros marinos y sobre todo que les pongamos en el lugar que se merecen. No eran 4 desagapaos que salieran de Bermeo o de un pueblo de Vizcaya porque se estaban muriendo de hambre y estuvieran mejor en un barco comiendo tasajo que sacando, bueno, ni siquiera patatas, que todavía prácticamente no había.
pero bueno, trabajando en el campo y comiendo puré de castañas. No, era gente que verdaderamente estaban preparadas, eran profesionales, eran el equivalente a las tripulaciones de una nave espacial hoy por hoy. Los carpinteros y los calafates eran el equivalente a los ingenieros y estos barcos eran nuestras naves espaciales. O sea que, en fin, para que veáis un poco que no todo es tan sencillo como a veces se nos quiere hacer creer y que efectivamente hay un trabajo importante por esta gente y creo que es una memoria que teníamos que recuperar. Sin más, muchas gracias.